Pasar a su clase con la maestra. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Bueno, vamos a aprovechar los minutos que nos dejaron. Pues bueno, vamos a estar dando una clase que por ahí el hermano ya me había dicho, váyase preparado porque a lo mejor le toca ya en casa de los hermanos Navarro. Pero, pues bueno, no sé tú, el hermano Pedro pues fue el que dio la meditación, pero honestamente no alcancé a preparar otra, pero lo que hice fue repasar esta que ya tenía y bueno, aumentarle algunos puntos. Así es que está enfocada, como quiera nos va a ayudar, ¿verdad? Porque es para los hogares cristianos. La clase que se preparó fue titulada 6 características de un personaje bíblico, que no les voy a decir quién es, pero ustedes van a saber con lo que les voy a platicar, útiles en el hogar cristiano. Esta persona, bueno, este personaje bíblico es muy conocido, ¿sí? Lo podemos encontrar en Génesis y podemos ver muchas características en él, características que si nosotros como cristianos las ponemos en práctica, ¿verdad? Nos van a ayudar mucho para ese peregrinar que tenemos nosotros, ya no en el desierto, sino bueno, en el desierto de allá, de aquellos lugares, ¿verdad? Sino en este desierto espiritual en el cual estamos nosotros caminando, que es estando en esta tierra, ¿verdad? Entonces ya más o menos sabe de quién vamos a hablar. Esta persona, pues bueno, estaba casada, tuvo 2 hijos importantes en la historia bíblica y podemos notar 6 características importantes. La primera de ellas fue obediente. La segunda, tuvo una fe justificada por obras. Y la tercera característica, una fe probada por Dios. La cuarta, que fue un hombre hospitalario. Y la quinta, podemos ver que fue un hombre de liderazgo. Y la última que vamos a estar viendo, que fue un hombre con confianza en Dios. Entonces, pues a ver, ¿de qué vamos a estar hablando? Exacto, de Abraham, aquel personaje bíblico que, pues estando en un lugar donde había mucha idolatría, muchos dioses, como de chiquita, ¿verdad? Él sabía que existía un Dios que había creado los cielos, las tierras, todo lo que él podía percibir. Él sabía que había un ser divino, más allá de lo que sus padres quizás, o lo que podía ir a observar estando en aquella región, pues había aprendido. Y este personaje bíblico vemos cómo tenía esa confianza en un ser divino. Y bueno, ya después que Dios le habla, ¿verdad? Y que le dice, bueno, vas a salir de tu tierra, vas a irte a un lugar que yo te voy a decir, vas a dejar a tu parentela y todo esto, pues bueno, vamos a estar tocando esos puntos. El primero de ellos, fíjese, el tema es 6 características de Abraham útiles en el hogar cristiano. Número 1, la primera característica es que fue obediente. Vamos allá a Génesis capítulo 12, que es donde vamos a estar meditando, ¿verdad? Podemos encontrar ahí la historia bíblica de Abraham en Génesis capítulo 12. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Vayan buscando Génesis 12:4, luego Génesis 12:7. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura, o si no, le damos lectura a nosotros. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Hasta el 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Bueno, pues en este punto, o en esto que acabamos de leer, vemos esta característica importante que si nosotros ponemos en práctica en nuestra vida como cristianos nos va a ayudar mucho. Abraham fue obediente. Como primer punto podemos observar ahí, dice, y se fue Abraham como Jehová le había dicho, ¿sí?
no me acuerdo si aquí en Héroes fue donde habíamos hablado acerca de esto en una de las predicaciones, pero podemos notar la actitud que tuvo Abraham, esa obediencia que tenía Dios sin preguntar qué es lo que iba a encontrar allá en aquel lugar. Si iba a tener las mismas riquezas, si iba a tener las mismas comodidades, o sí, o sea, no, él no le puso un pero. Podemos notar también algo muy importante, la edad que tenía Abraham. Muchas de las ocasiones nosotros decimos, híjole, pues yo no puedo servir mucho en la obra del Señor por mi edad. Ya estoy muy cansado, o ya me duele la espalda, o algo, ¿verdad? Pero Abraham, ¿verdad? Y aquellos hombres de aquellos tiempos, claro, era diferente la forma de vida que tenían ellos, ¿verdad? Era más, yo me lo imagino, ¿verdad? Más como aquellos hermanos que yo me he encontrado en los lugares donde son muy rurales. Si usted va ahorita a Guanajuato, por ejemplo, encuentra señores de 89, 90 años todavía arando, ¿verdad? La tierra con pala y todo, y pues muy fuertes, ¿verdad? Esos señores, y ya tienen 90 años, o sea, yo si me pongo a hacer eso, yo creo que en 15 minutos ya me canso, y ellos pues no, o sea, toda la mayor parte del tiempo del día de ellos es un trabajo esforzado. Entonces, uno de los puntos esenciales que podemos ver en Abraham es que era obediente, ¿sí? Y en esa obediencia no me importaba la edad que tuviera, y como lo acabamos de leer, él dejó todo. Nosotros cuando estamos en el hogar, ¿verdad? No queremos incomodarnos, tenemos todas las comodidades, ¿verdad? El aire acondicionado, la televisión, en fin, lo que usted tenga en casa, ¿verdad? Pero Abraham es ejemplo de que nosotros, por Dios, ¿verdad? Debemos de tener esa obediencia y dejar esas comodidades para poner al servicio de Dios nuestra vida. Otro de los puntos es que en el versículo 7, vamos al versículo 7, si alguien continúa la lectura. 12:7. Sí. Bueno, más adelante en Hebreos vamos a leer cómo la fe que tuvo Abraham, o sea, la obediencia que él tuvo, tiene como resultado la bendición. Y sabemos que Abraham y parte de su descendencia física no logró ver, ¿verdad?, todas las bendiciones que Dios iba a derramar en él, pero sí tuvo como quiera bendiciones que él pudo observar. Yo le puse aquí como, por ejemplo, una de las bendiciones más visibles durante la vida de Abraham fue la protección que Dios le dio. Cuando usted es obediente a la palabra de Dios, créame que siempre va a tener la protección de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien que me ayude al menos a decirme un momento en la historia de Abraham que estuvo en peligro y Dios lo protegió. Yo tengo aquí uno, porque ya leí gran parte de la vida de Abraham en Génesis. Pero a ver, alguien que se acuerde un momento donde... No, porque ya me va a dar pistas. A ver, recuerden un momento en donde Abraham estuvo tenso. Bueno, esa es una... Pero yo me quiero ir a otra donde... Cuando presentó a su esposa como hermana. Ándale, hermano. Yo, por ejemplo, cuando estaba leyendo esa parte, pude notar en Abraham al principio un poco de miedo, porque le dice a su esposa: no vayas a decir que era mi mujer, mejor te voy a presentar como mi hermana. Pero vemos cómo al final, por la obediencia de Abraham, vemos la protección de Dios palpable en ese momento, donde incluso hasta cuando sale, ¿verdad?, de Egipto, sale todavía más rico, con más bendiciones, y la vida de su esposa fue protegida. Entonces, si nosotros en nuestra vida como cristianos, ¿verdad?, somos obedientes, vamos a tener esas grandes bendiciones, vamos a tener protección en nuestro hogar, en nuestra familia, pero es importante, hermanos, que seamos obedientes. Fíjese, enfocados en el tema de la familia, cuando es obediente cada integrante de la familia, es muy poco probable que ellos se pongan en riesgo, porque la misma palabra de Dios nos protege antes de que alguna situación venga a nuestras vidas. Muchas de las ocasiones nosotros a los hijos, ¿verdad?, nos peleamos,
no salgas a esos lugares, mira que no es bueno, y esto y el otro. Y luego nos salen, ay, pues es que es por lo que tú lees ahí en la Biblia. Por eso, porque nos está advirtiendo, nos está dando la bendición previa a que sucedan las cosas. Entonces, bueno, podemos observar, ¿verdad?, cómo la obediencia de Abraham, que es uno de los puntos fuertes de él, le permite entender grandes bendiciones. Y bueno, podemos hablar de muchos momentos que él tuvo que pasar, ¿verdad?, momentos de angustia, pero siempre al final del día, por la obediencia y la confianza que tenía en Dios, el resultado siempre iba a ser bendición para él. El segundo punto que vamos a tratar es la fe justificada por obras. Y le quise poner eso, ¿verdad?, justificada por obras, porque sí es cierto, o sea, no por obras vamos a ser salvos, pero sí son importantes, ¿sí? Vamos allá a Hebreos capítulo 12. Ah, no, pero vamos a ver todo lo que hizo Abraham. Ahí le queda la mano. Gracias. Perdón, de Hebreos capítulo 11, versos 8, alguien que me ayude por favor. Versos 8, y yo le digo hasta dónde. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Búsquese el 17, por favor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Hasta ahí. Vemos, ¿verdad?, que la vida de Abraham no fue sedentaria. ¿Qué quiere decir eso? O sea, sí obedecía y todo, pero estaba presto a las condiciones o a lo que Dios le decía, ¿verdad? Dios le dijo, sal, y él salió. Dios le dijo, sepárate de tu parentela, y así lo hizo, ¿verdad? O sea, él tenía no solamente el deseo, no tenía solamente el anhelo, sino que lo puso por obra, ¿verdad? Todo lo que él le decía a Dios que lo iba a hacer, porque, bueno, Dios ya se lo había también pedido, lo hizo. Podemos notar también ese momento que ya estaban diciendo nuestros hermanos, el momento en el que ofrece a su único hijo. Y bueno, esto que genera, esta actitud de Abraham, que genera en nuestros hogares cristianos, bueno, debemos de ser ejemplo, así como Abraham fue ejemplo para su familia al ser obediente, vemos cómo esa obediencia fue transmitida al hijo. Fíjense, vamos a Génesis 22:5. Vamos a ver cómo la fe por obras que hizo Abraham fue transmitida a sus familiares. ¿Sí? Se le llama la fe que obra por el amor. Así es. Génesis capítulo 22, verso 5. Si lo tienen, lo pueden leer. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Recibo? Sí, síganlo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña,
Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voz desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Hasta ahí. Podemos ver aquí, ¿verdad? La Biblia menciona, ¿verdad? Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos. Fíjese la palabra que utiliza ahí las escrituras, el muchacho. Algunos comentaristas, y si me equivoco en la edad más o menos, dicen que Abraham, que el hijo de Abraham, o sea, en este caso Isaac, ¿verdad? Tenía aproximadamente 12 años, 14, 17, sí, cierto. 17, o sea, no era un niño que no entendiera, ¿verdad?, lo que podía pasar. Por eso le cuestionaba, bueno, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animalito que vamos a llevar a sacrificar? Yo creo que iba hasta cierto punto consciente de que pues, él era el que iba a ser entregado, ¿verdad?, a Dios como sacrificio. Pero a pesar de eso, o sea, él no le dijo a su papá, no. Pues por el ejemplo que tenía. O sea, yo estoy seguro que Isaac veía en Abraham, ¿verdad?, la obediencia, la fe. No solamente en muchas de las ocasiones nos cuestionamos por qué nuestros hijos no están en la iglesia o por qué no nos hacen caso. Y bueno, quizás no volvemos a ver que nosotros somos pues el ejemplo que damos, ¿verdad? En muchas de las ocasiones, cuando papá o mamá no quieren ir los jueves, ¿verdad?, a la clase o al devocional de oraciones y cantos, ponemos los hijos. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, como papás ponemos ese ejemplo como lo hizo Abraham, y muy probablemente también Sara, ¿verdad?, porque en una ocasión le dije a un hermano, usted va a dar clase acerca de el liderazgo de Sara. Y dice, caray, pues está difícil porque a poco sí tiene liderazgo. Y dije, hermana, crió muy bien a su hijo Isaac, tanto que le obedeció a su padre, no pilló, no dijo nada, fue con él hasta ese lugar y pues ya iba a perder su vida, pero él fue obediente hasta ese momento, al igual que el padre. Entonces podemos ver cómo la fe justificada por obras de Abraham se hacía presente en la vida de cada familiar del hogar de Abraham. Bueno, otro de los puntos es una fe probada por Dios. Lo veíamos, ¿verdad?, ahí con su hijo. El hijo no le reclamaba y no dudó en ningún momento de hacer la voluntad primero, ¿verdad?, de Abraham, que era su padre, y la voluntad de Dios. O sea, no le cuestionaba el por qué. Bueno, ¿por qué me vas a quitar la vida? O sea, les vuelvo a poner, ya tenía 17 años esta persona, o sea, ya está consciente de lo que iba a suceder en ese momento cuando dice, bueno, acabamos de leer, extiende la mano, pero ahí Dios le dice, tranquilo, sé que tú eres buen siervo, buen hijo, eres ejemplo para los demás. Entonces, pues bueno, podemos ver cómo fue una fe probada y que muchas de las ocasiones nosotros en nuestro hogar, pues esa fe también es probada con todas las situaciones que se presentan, pero como yo les decía, que por cierto mandan saludos a los hermanos de allá de Mazatlán, ya me quemé de dónde andaba. Yo les decía y hablamos acerca de la esperanza el domingo, también tuvimos la oportunidad de compartir la palabra y les decía a ellos que así como estas personas, ellos tuvieron pruebas, para mi opinión, más fuerte que la que actualmente nosotros vivimos, ¿verdad? Porque no había quizás todas las facilidades que tenemos hoy en día, como es pues, los hospitales cercas, los avances tecnológicos, las comodidades de transportarnos con facilidad en 30 minutos. Ellos
quizás para encontrar ayuda tenían que caminar hasta, no sé, una semana o más para llegar a otro lugar con gente. Entonces podemos ver que ellos al final del día, así como nosotros y los cristianos que verdaderamente tienen su fe a pesar de las pruebas afianzadas, al final del día va a usted seguir confiando en Dios, va a seguir de pie. Ese es el chiste. O sea, durante el día, durante quizás la semana va a andar arruinado, va a andar quizás con la fe abajo, porque llega a pasar. La palabra de Dios nos dice eso, ¿verdad? Que la fe de uno puede flaquear, pero usted debe de estar firme. Y si está firme y llega así al momento en el que usted fallezca o venga a Jesucristo por segunda vez, como quiera va a tener la victoria porque no perdió la fe. Ese poquito, como dice nuestro Señor Jesucristo, ese granito de mostaza, ¿verdad?, de fe que tenga usted, va a mover montañas. Eso se refiere también a ese versículo. O sea, su fe, si tiene un poco de fe, va a alcanzar las grandes bendiciones en Dios. Número 4, un hombre hospitalario. Fíjese, este es muy importante. O sea, hemos visto cómo la fe, cómo la confianza, cómo todo lo que Abraham y su familia vivieron, pues bueno, recibían bendiciones, pero también ellos eran de bendición. ¿Sí? Acuérdense que, como dice la palabra, es mejor dar, es mejor dar que recibir. Y él lo tenía muy presente Abraham. Cuarto punto, característica de Abraham, útiles en el hogar del cristiano, que debemos de ser como Abraham, un hombre hospitalario. Vamos a Génesis capítulo 18, verso 2. Génesis capítulo 18, verso 2, aquí yo lo tengo, si alguien lo quiere leer, adelante. Híjole, fíjese, le voy a dar primero esta pregunta. ¿Cómo fue su hospitalidad? ¿Cómo fue la hospitalidad de Abraham? Hasta lo que acaba de leer nuestro hermano. Amorosa, con gozo. Yo utilizo una sola palabra, que creo que no es todo eso que van a decir. De bendición. A ver si la tienen a la que yo puse. Bueno, creo que lo que engloba, todo fue esa hospitalidad, fue incondicional, ¿sí? O sea, fíjense lo que dice ahí. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. La hospitalidad que mostró Abraham a esos hombres de Dios, a esos varones de Dios, fue incondicional. Cuando nosotros como cristianos, ¿verdad?, tenemos todas esas comodidades que hemos dicho. Yo presumo mucho mi sillón de piel, de esos acolchonados que son eléctricos. Ahí lo tengo enchufado en una tele así grandota de 55 pulgadas. Le estoy diciendo todo esto porque lo tengo aquí en mi mente, todavía no lo compro, pero lo voy a comprar en un futuro. Ese sillón y esa televisión es comodidad de mi casa, pero es mío. Y tristemente, cuando nosotros no tomamos en cuenta esta característica de Abraham, que es útil para la vida del cristiano, no ponemos esa televisión, ese sillón, al servicio de los cristianos, de nuestros hermanos. No somos hospitalarios. Ayer el hermano Joaquín nos saludó en diciembre. ¿Quién se apunta para recibir un día en su casa? Pero son los mismos los que levantan la mano. En otras congregaciones así sucede. Hablo en la mía, por ejemplo, hay alguna hermana, pero siempre son los mismos hermanos que levantan la mano para hospedar. Siempre son los mismos hermanos que levantan la mano para dar un alimento a esos hermanos que vienen. Si usted viene de una denominación, viene de una denominación, usted puede notar que ellos sí entienden de esto que hizo Abraham. Incluso en aquellas religiones llegan a decir: es que él es varón de Dios. Se le da todo al varón de Dios. Se le da hospedaje, se le da dinero para los viáticos, se les da regalos,
se les da el diezmo, se les da muchas cosas. Pero ellos, ¿por qué si lo entienden? Bueno, a lo mejor les han metido mucho en eso, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos no está mal ser hospitalarios, ser de bendición a nuestros hermanos predicadores, no solamente a nuestros hermanos predicadores, sino a cualquier hermano que vaya llegando, ¿verdad?, de otra parte de la República. Sí. Dice que cuando tú hospedas a alguien en tu hogar, hospedas ángeles. Y un ángel tenía poder para derribar a legiones, atacar a otras legiones. Entonces, imagínate si hospedas un ángel, todo lo que te van a proteger. Así es. Y bueno, miren, y ya enfocándolo, ¿verdad?, a nuestro hogar, debemos de enseñar a nuestros hijos. Bueno, yo no soy de ejemplo, ¿verdad?, porque pues sí tengo fallas con mi niño, pero yo trato de decirle salud, darle lugar al hermano, esto y el otro. Nosotros debemos de estar constantemente educando a los hijos de que en nuestro hogar puede llegar el momento en el que salte de tu cuarto, por favor, y déjale el cuarto al hermano. Y eso es, créanme, que de bendición, primero para nosotros como familia, y de bendición pues para la iglesia, porque nuestros hermanos después pues no andan batallando. Bueno, yo que he andado también tengo el tango, me ha tocado, ¿verdad?, que le dice el hermano al hijo, dale tu cuarto al hermano. Y una vez, bueno, así voy a decir, si acabo estoy hablando bien, allá en Ciudad Juárez, hermano predicador, se llama, se me fue el nombre. Miguel. Bueno, se apela Marcos Cepeda. Cuando yo llegué ahí lo conocí, su hijo estaba en quinto de primaria. Y hubieran visto cómo nos recibió al hermano Víctor y a mí. Pase, hermano, y que no sé qué, permítame. Y agarró nuestras maletas, se llevó las maletas a su cuarto. Dijo, este es mi cuarto, pero por hoy va a ser suyo. O sea, muy, muy emocionado el niño de recibirnos. Me levantaba yo, estuvimos 2 días y al día siguiente, pues, hermano, ¿cómo quiere su café? Casi ya era mucha la vergüenza de que me lo llevaras al cuarto. Pero el niño estaba puesto. ¿Por qué? Porque los papás le habían inculcado eso a su hijo. Otro de los temas importantes, y creo que engloba también una de las características importantes de Abraham, que son útiles para nuestro hogar, es que era un hombre de liderazgo. Supo lidiar con los problemas. Vamos a leer Génesis capítulo 13, versos 7 al 8. Génesis capítulo 13, versos 7 al 8. Así es. Bueno, aquí vemos esta situación, ¿verdad? Supo ser un buen líder tanto en su hogar. Ya habíamos comentado, ¿verdad?, algunos problemas que quizás tuvo con la familia, pero también supo mover multitudes. Bueno, usted sí lee, ¿verdad?, la historia de Abraham. Él tenía muchos siervos a su disposición, Lot también. Entonces ya había conflicto entre ellos porque estaban habitando en el mismo lugar y pues bueno, no estaban cumpliendo con aquello que Dios le había dicho, deja completamente tu parentela. Recordemos que Lot, pues bueno, era sobrino de él. Y aquí vemos cómo él supo lidiar con esta situación sin llegar a malos entendidos. Lot dijo, está bien, yo me voy por acá. Y Abraham dijo, te respeto y me voy por acá. Utilizó una palabra muy célebre. No peleemos, somos hermanos. Si tú vas para allá, yo voy para acá. Si tú vas para allá, pues. Así es, supo lidiar. Fíjese, nosotros muchas de las ocasiones, esto va más enfocado para el hombre del hogar, pues no sabemos lidiar con los problemas. Y pues bueno, me llegan a suceder muchas cosas. Y también no llegamos a lidiar con los problemas, y también de la casa, pues también con los de la iglesia, ¿verdad? Se vuelve un poco más complicado. Pero el liderazgo que tuvo Abraham nos enseñó que
Él fue un hombre obediente primero a la palabra de Dios, tuvo fe, tuvo confianza y por eso Dios le dio la sabiduría para resolver todos esos problemas. Entonces, bueno, otro de los puntos importantes es la confianza, ¿verdad?, que mostró, la característica que tiene Abraham. Y bueno, voy a poner de ejemplo lo que encontramos allá en el si no me equivoco es en el 22, no, en el 24, Génesis capítulo 24, ya nos estamos viendo un poquito más a la última parte de la vida de Abraham. Fíjese la edad que tenía ya en ese entonces, tenía, alguien que me lea Génesis capítulo 24, verso 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo o mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Hasta ahí. Fíjese, ahí no lo menciona, pero aproximadamente tenía 140 años de edad cuando Abraham manda a este siervo a buscar esposa para su hijo. ¿Sí? Vemos la confianza que él tuvo porque le dice: te voy a juramentar en el nombre de Jehová. Si usted lee toda esa historia, le dice: de por allá por donde yo era, ¿verdad? Y vas a encontrar a una mujer que sea de mi casa, para que, pues sí, todos tienen familia. Así como nosotros en la actualidad, ¿verdad?, debemos de también enseñar eso a nuestros hijos, que queden dentro o que se casen, ¿verdad?, en yugo, que no se casen, perdón, en yugo desigual, sino que se casen también con un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces, es lo mismo que le está diciendo Abraham a su siervo, y él tenía la confianza. Si leen la historia, bueno, Abraham ya lo había bendecido, ¿verdad?, por la confianza que tenía en Dios, de que le dijo con seguridad: tú vas a encontrar una mujer para Isaac. Yo estoy seguro porque Jehová Dios va contigo. Y también él, si usted lee la historia, antes de llegar a ese lugar, se pone a orar. Sí, se pone a orar para que Dios prospere su viaje y prospere el propósito con el cual había viajado este personaje. Y también, bueno, si usted lee la historia completa, eso va más para las mujeres, también podemos ver, porque no solamente es importante que veamos las características de Abraham, él fue hospitalario, pero ¿cómo se llama la mujer que encontró el siervo para Isaac? Ahí en este versículo va usted a notar, y puede hacer una clase para mujeres, las características de la mujer. Una de las más importantes es que, bueno, sí fue hospitalaria, pero cuando llega el siervo y todo, exacto. Podemos notar una de las características importantes de ella fue que fue servicial. Pero pensemos aquí, entonces muchacha acomedida. Sí, alguien de la casa dice: no, hombre, no eres nada comedida, no eres nada comedida. Una de las características importantes que vemos en Rebeca fue eso. Ella todavía no era familiar, ¿verdad?, de Abraham, pero lo fue, y podemos ver y notar que cuando la mujer es así, ¿verdad?, cuando la mujer es pronta para ayudar en las labores que le corresponden, cuando llega un hermano o así, pues bueno, se facilita esa hospitalidad. En muchas de las ocasiones también el varón no entiende que nuestras hermanitas también se cansan, ¿verdad? Decía la hermana Juanita: Víctor, pues dale la bendición a otros, porque nosotros ya la tuvimos muchos años y no ya se cansa. Ella siempre fue una mujer, bueno, es todavía
una mujer siempre muy servicial, muy pronta, ¿verdad? Para ayudar al hospedaje de nuestros hermanos. Y lo hace, ¿verdad? Ella, a pesar de su edad, lo hace con una buena actitud. Así es. Entonces, bueno, pues son características, ¿verdad?, que podemos encontrar. Y bueno, eso ya fue de Rebeca, pero regresando al tema, las 6 características de Abraham que son útiles para el hogar cristiano es que fue obediente, tuvo una fe justificada por obras, una fe probada por Dios, un hombre hospitalario y un hombre que supo lidiar con sus problemas, o sea, tuvo liderazgo. No sé si alguien quiera comentar algo acerca de la clase, pueda hacer. En Génesis 21, 5 dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Así es, sí, pues bueno, si leemos algo, también yo que me recordó algo, si leemos toda la historia, ¿verdad?, de Abraham, no importa qué edad tenía, pero desde que aparece el nombre de Abraham podemos notar que decía, y allí edificó altar a Jehová. Y más adelante dice lo mismo, y allí edificó altar a Jehová. Siempre fue agradecido con Dios por todo lo que había recibido, por todas las pruebas y por toda la ayuda que Dios le había mandado. Entonces, otro de las características, ¿verdad?, que siempre fue agradecido con Dios. No la mujer, pero me recordó. Y así le puso al lugar a ese, Dios proveerá. ¿Vale? A donde iba a sacrificar a su hijo, así le puso al lugar donde estaban acá, Dios proveerá. Sí, así es. Entonces, pues bueno, vemos las bendiciones presentes de Dios siempre en la vida de los que obedecen y ponen en práctica la fe. 12 hasta el 20, hasta el 22, hasta el 22. Así es. El Señor les bendiga. Amén.